tiempo que le otorga la propia, en este caso la iniciativa de ley que les otorga 20 días para la contestación de la demanda, todo ese tiempo les dará precisamente para preparar ahora las pruebas que seguramente estarán desacreditando que hubo una relación laboral. Entonces, creo que sí es importante que los datos que se aporten, porque además estamos hablando de un órgano jurisdiccional, esos datos deberán de quedar en confidencialidad del órgano de conciliación. Si acaso se tendrían que remitir algunos datos al órgano jurisdiccional, solamente tendría que ver con el nombre de las partes, el domicilio, que además eso dé certeza precisamente, si ya se notificó una vez, no se tendría por qué estar notificando nuevamente en el órgano de jurisdiccional, y sobre todo negando que muchas de las veces que también sabemos son prácticas que se presentan ya al momento de estar queriendo notificar las demandas. Entonces creo que son importantes datos que se deberían de estar tomando en consideración precisamente en la iniciativa que reglamente esta reforma constitucional. Por lo que respecta al tema también que tiene que ver con el procedimiento individual, la tendencia internacional es precisamente los juicios orales. Como está planteándose, y que eso es algo, por ejemplo, que no se toma, y con todo respeto lo dijo en la reforma de la ONT, sí creo que es importante tomar una reforma en el procedimiento. Si lo transferimos tal cual está en el procedimiento actual en la Ley Federal del Trabajo, no va a pasar absolutamente nada, porque seguramente estaremos enfrentando los mismos obstáculos. Hay dos obstáculos principales que se tienen precisamente, que abonan a que los juicios sean mucho más largos. Uno tiene que ver con el tema de las notificaciones, y otro tiene que ver también con el tema de ejecución, que ahorita los voy a tocar. Entonces, sí creo que finalmente debe haber una modificación al procedimiento ordinario. Debemos de transitar precisamente a plantear realmente un juicio oral, en donde este juicio oral tiene que estar prácticamente, la única excepción al tema del juicio oral será la presentación de la demanda y la contestación de la demanda. Todo lo demás se debe desahogar de manera oral, y donde finalmente también, bueno, en el caso de las pruebas, bueno, pues aquellas que por su propia naturaleza se tienen que presentar o desahogar por escrito, se tendrán que presentar así, pero todo lo demás tendría que estarse desahogando de manera oral. Ya hay casos ejemplificados, aquí se hablaba hace rato también el caso de Chile, está también el caso de España, que a lo mejor pudiera ser uno de los modelos que más se asimilan a cómo quedó la reforma constitucional, en donde sale, me apuro, me quedan 5 minutos, perdón, deja la conciliación en la parte administrativa, y todo el procedimiento del juicio queda dentro del Poder Judicial. En el caso, entro rápidamente al procedimiento, si no ya no me va a dar tiempo de especificar. En el caso del procedimiento individual, nosotros estamos planteando que sea dentro del procedimiento ordinario, porque además aquí hay un dato muy importante. Cuando seguramente los datos que tomaron en consideración para realizar esta iniciativa por parte del PRI, solamente se tomaron en consideración los datos de la Junta Federal, en donde prácticamente el 60% de los asuntos que ellos tienen dentro en trámite son del Seguro Social. El otro 20% corresponde a asuntos que tienen que ver con organismos descentralizados, y el otro 20%, o sea, solamente el 20% corresponde a juicios individuales. Entonces, por esa razón, creo yo, y que quisiera pensarlo así, los llevó a considerar y decir que el tema del despido injustificado se fuera a un procedimiento especial. Sin embargo, si ven todas las juntas locales, prácticamente el 95% de sus asuntos donde se alegan las demandas, que es despido injustificado. Entonces no hay manera de justificar que el despido injustificado lo metamos en un procedimiento especial. Tendría que quedarse en un procedimiento ordinario de naturaleza eminentemente oral, en donde, bueno, deberá de regir precisamente los principios que rigen a los procedimientos orales. En el caso de las notificaciones, nosotros planteamos que debería de realizarse entre los organismos notificaciones obligatoriamente electrónicas, y que las partes deberán de señalar un buzón electrónico optativamente, porque además, sobre todo pensando ya en un procedimiento jurisdiccional, las partes tendrán un abogado que los represente. En el caso de los trabajadores seguramente estará, en este caso, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que podrán señalar también este tema del buzón electrónico, y eso precisamente quitará este cuello de botella que se tiene prácticamente en todas las juntas, que tiene que ver con el tema de las notificaciones. También reforzar la penalización de actos notoriamente improcedentes y delatorios a través del artículo 48, y eso va ligado tanto a las partes como a los abogados. Creo que sí debe de haber una tendencia a realizar una práctica más ética precisamente en el tema del litigio, y eso podría abonarse a través de sanciones en este caso.
y añadir un procedimiento de ejecución como herramienta, sobre todo para los tribunales, porque esa es otro de los obstáculos que se tienen. Se emiten los laudos y bueno, los laudos se pueden quedar ahí por años sin que se puedan ejecutar. Entonces creo que sí se debe dar herramientas en este caso al Poder Judicial para poder hacer ejecutables las sentencias, que ahora ya serán sentencias que se emitan, y además también que se realice el cobro efectivo de multas. Creo que eso pudiera estar abonando realmente para agilizar el procedimiento. Y lo que respecta al tema, rápidamente porque ya si no me van a callar, el procedimiento en la parte colectiva, que tiene que ver precisamente, uno es el tema del depósito de contrato. Ahí lo que se debe de buscar es precisamente que los sindicatos acrediten tener la representatividad que dicen tener de los trabajadores, y eso realmente va a contraatacar el tema de los contratos de protección. Además también debe de garantizarse también en el momento en que se quiera realizar el depósito del contrato, es que primero, pues que los trabajadores, primeramente que nada, quieran pertenecer a ese sindicato, porque además uno de los temas principales que actualmente se critica es que pues, los trabajadores ni siquiera saben que pertenecen a un sindicato y mucho menos que los protege un contrato colectivo de trabajo. Entonces, nosotros lo que planteamos es que en el momento de solicitar el depósito de un contrato, la autoridad deberá primeramente solicitar mínimamente algunos requisitos que precisamente no obstaculicen el depósito del contrato, y sobre todo, además, ante esta simulación que también se tiene de que las empresas solamente, muchas de las veces tienen solamente registrados ante el Seguro Social, porque además es uno de los requisitos que se plantea ante el Seguro Social, a lo mejor el 10 o el 20% de sus trabajadores. Bueno, pues si le solicitan que tienen que estar todos los trabajadores, pues seguramente será uno de los primeros obstáculos que se estará enfrentando, en este caso el sindicato que represente trabajadores, para poder realizar un depósito de contrato. Y bueno, pues aquí lo que nosotros planteamos, sobre todo en términos de viabilidad y un poco partiendo del análisis que también presentó la iniciativa de la UNT, es hacer una división. Todos los depósitos de contrato tendrán que contener los mismos requisitos. Sin embargo, para hacer viable precisamente el tema del depósito y garantizar que la autoridad corrobore la voluntad de los trabajadores, es dividirlos en un número de trabajadores, dependiendo del centro de trabajo. Sobre todo, nosotros lo pensamos en términos, y nosotros lo visualizamos sobre todo en el caso de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, y seguramente esa problemática se va a presentar en todo el país, diariamente se reciben 20 contratos. Entonces se tendría que tener el personal suficiente, así como se plantea tal cual en la iniciativa, se tendría que tener el personal suficiente para poder llevar a cabo diariamente 20 asambleas para poder corroborar la voluntad de los trabajadores. Entonces nosotros lo que decimos es, para poder facilitar esa voluntad de los trabajadores, si es un centro de trabajo, no sé, 50 o 100 trabajadores, que la autoridad se tenga que constituir en los horarios que fije el sindicato. Y ahí es bien relevante, no los horarios que fije la autoridad, porque si no, entonces vamos a obstaculizar precisamente la propia actividad de la empresa, o seguramente que a los trabajadores no se les permita poder emitir su voluntad. Entonces creo que es importante el que se puedan habilitar horarios y días para facilitar precisamente la voluntad, para que los trabajadores puedan emitir la voluntad. Y en el caso de cuando sean menor, o los centros de trabajo donde cuenten con menos trabajadores, donde se facilite precisamente que puedan ser presentados en horarios fuera de su actividad laboral dentro del centro registrador. Y bueno, en el caso que tiene que ver con los juicios de titularidad, bueno, aquí nosotros lo que planteamos es que la información debe de ser reservada de los trabajadores afiliados, porque además precisamente es lo que se debe de estar garantizando, en donde el juez, porque además aquí lo que se debe plantear es, el procedimiento debe de iniciarse dentro del órgano jurisdiccional, no en el órgano conciliatorio.